Bueno, entonces vamos a empezar con lo que sería teoría de la decisión, que bueno, al principio de año estuvimos viendo el tema de toma de decisiones y el método científico, cuando después aplicábamos los modelos de programación lineal. En general, eh, hay nosotros, ¿se acuerdan que teníamos dentro del proceso de decisión los distintos pasos que teníamos que hacer? En donde justamente definimos el problema, recolectamos los datos, definíamos las alternativas de solución. En este caso nosotros vamos a hablar de alternativas de decisión, porque vamos a estar específicamente trabajando con modelos inciertos o probabilísticos principalmente. Luego se evaluaban las alternativas, seleccionaban la mejor alternativa y bueno, después venía la aplicación de los modelos. Esto nos llevaría a tener en cuenta que, vamos a ir más adelante acá, justamente que lo que deberíamos tratar de identificar cuando vamos a plantear un modelo de decisión. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es definir el conjunto de alternativas y las características de las alternativas que tendría que tener, justamente eh, que una de las cosas es que son variables que las define el decisor, por eso serían variables controlables, o sea que el decisor define cuáles son las características que deberían tener. Deberían ser todas las alternativas independientes entre sí. En general le vamos a llamar X al vector y o X sub 1, X sub 2, X sub n. Normalmente vamos a estar analizando n valores de variables de decisión. En cuanto a problema de decisión, donde tenemos varias decisiones a evaluar, justamente lo que tenemos es un ambiente de decisión en el cual esas variables se van a estar ejecutando o realizando. Esos ambientes de decisión, o lo que también suele llamarse como estado de la naturaleza, hace referencia a los posibles resultados que se pueden presentar. Estos resultados son variables exógenas, es decir, son variables externas al sistema que estamos analizando, y no pueden ser controlables por el decisor. Por ejemplo, si yo hablo de una decisión eh, y fabricar 1000 unidades, fabricar 2000 unidades, fabricar 3000 unidades como alternativa de decisión, el que decide puede definir justamente las alternativas en base a sus características tecnológicas. Pero si decimos la demanda puede ser 1000 unidades, la demanda puede ser 2000, la demanda puede ser 3000, y en realidad lo que puede hacer el decisor es identificar bien cuáles son los estados de la naturaleza o el ambiente que puede llegar a afectar a sus decisiones, pero no puede elegir qué es lo que va a pasar. O sea, si es una decisión que está en un universo incierto, llamémosle, ya vamos a ver bien eso, podemos conocer qué va a ocurrir o qué puede ocurrir, pero no podemos ver exactamente qué es lo que va a ocurrir. Si supiéramos exactamente qué ocurriría, estaríamos en lo que llamamos universo incierto. Pero si no tenemos exactamente los resultados que pueden llegar a ocurrir en los estados de la naturaleza, nos vamos a encontrar cuando el modelo es probabilístico en un ambiente de riesgo, y cuando no conocemos cuál es la alternativa que puede ocurrir de las que existen posibles, eh, en ese caso normalmente llamamos universo incierto. Es decir, en todos los casos conocemos qué puede ocurrir, lo que cambia es la posibilidad de que ocurra o no cada uno de esos elementos. Existe una cuarta forma de definir estos estados de naturaleza, que suele ser en un ambiente le llamamos teoría de juego o un ambiente competitivo, es decir, cuando en lugar de tomar decisiones en base a un modelo o un sistema analizado, tenemos que tomar decisiones en base a una estrategia competitiva con
otro decisor. En ese caso, normalmente llamamos modelo de teoría de juegos, y las decisiones ya no se basan en lo que mejor puede ocurrir, sino en lo que menos daño nos pueden llegar a hacer, justamente porque cuando hablamos de competencia, tendríamos dos actores o dos decisores que están trabajando sobre el mismo modelo de análisis. Vamos a llamar compensaciones justamente a los resultados o las consecuencias de los resultados que surgen de tomar una variable de decisión X y de que ocurra un estado de la naturaleza. Obviamente, para un modelo de análisis de decisiones, debemos poder identificar los resultados para cada relación entre todas las variables con todos los estados de la naturaleza. Normalmente estas compensaciones las podemos definir en forma de funciones o fórmulas, o justamente a partir de esas funciones armar una matriz que le vamos a llamar matriz de compensaciones. Bueno, estos datos después nos van a hacer falta para más adelante. Sí nos haría falta identificar lo que serían atributos, o sea, los atributos justamente vendrían a ser lo que vamos a estar midiendo. Y los objetivos serían justamente lo que vamos a tener que utilizar para poder calcular nuestras compensaciones. En cuanto a metas, eso generalmente lo usamos como modelo multicriterio, y cuando hablamos de criterios, vamos a estar refiriéndonos a las distintas características que vamos a tener en cuenta para tomar las decisiones con algún método específico de lo que vamos a ver más adelante. Siempre elegir una alternativa con respecto a otra está en base a una relación de preferencia. La relación de preferencia puede ser que todos los resultados posibles de una alternativa sean mejor que otros, o que sean indiferentes, o que en algunos casos algunos valores sean mejores, otros no, pero en función a el criterio que se considere, podamos encontrar la decisión que mejor nos satisface. Cuando hablamos de teoría de decisión, no encontramos decisiones óptimas, sino decisiones que obtengan los mejores resultados de acuerdo al criterio de decisión que se esté teniendo en cuenta. Bueno, como dije antes, teníamos decisiones en un universo cierto o con completa certeza, con incertidumbre, donde siempre sabemos qué puede ocurrir, pero no cuál de esos valores se pueden llegar a presentar. Decisiones bajo riesgo, donde justamente el valor probabilístico es lo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, generalmente bajo riesgo se supone que lo que hemos analizado históricamente sobre las variables se seguiría presentando con esas mismas características en el futuro, ¿no? Bueno, entornos competitivos ya lo comenté antes, eso lo vamos a ver como modelo de teoría de juegos. Bueno, vamos a en el caso de un modelo de, esto lo acabo de decir, está un poquito más detallado. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera un caso con universo cierto, en este caso es un caso muy simple, donde ya inclusive está la fórmula dada. Supongo que tuviéramos un fabricante que produce miles de unidades, y el insumo son horas hombre, en donde tenemos una función de producción que obviamente me va a estar dando, si es una función de producción, es cuánto se está produciendo. Y tenemos restricciones con respecto a la variable, en donde dice que solamente puede trabajar 8 horas como máximo. Para un problema como este, en realidad nosotros lo que tendríamos que tratar de hacer primero es definir cuál sería el objetivo, cuáles serían las variables, cuál sería el entorno en que podríamos estar trabajando. Este tipo de modelos en realidad han resuelto algo allá por primer año cuando veían análisis matemático, cuando tenían alguno de los casos. Acá lo tienen resuelto, después se los recomiendo que lo revisen por las dudas.
Son modelos bastante simples porque ya las funciones vienen más o menos explicadas. Pero sí más o menos tenemos que seguir las mismas características para todos los problemas de decisión. Es decir, identificar el problema, identificar las variables. Justamente, ¿qué necesita generalmente? Van a ser las variables de decisión que vamos a estar identificando. ¿Para qué? Va a ser para que nos identifique cuál sería el objetivo. Y bueno, del problema justamente nos va a estar identificando cómo vamos a tomar esas decisiones. Eh, entonces, en este caso justamente, el problema que decíamos antes, nuestro problema lo que necesitaría era saber el número de horas hombre a utilizar en la producción. Fíjense que siempre debemos describir qué es lo que vamos a medir, cómo lo medimos y para qué lo estamos utilizando. Ahora, estas horas hombre, ¿para qué nos sirven? Para calcular cuál sería la producción, y ese sería justamente el valor que queríamos maximizar. Por lo tanto, el objetivo de esa forma nos estaría identificando la función de producción. La función objetivo ya lo hemos visto en programación lineal, que la función objetivo justamente sería la función que querríamos medir y que querríamos obtener su mejor resultado. En cualquier modelo de decisión con un universo cierto puede presentarse algunas restricciones, como teníamos en este caso una restricción de producción, pero referida a la disponibilidad de horas hombre. Este caso acá está un poco más detallado, pero resuelto gráficamente. ¿Por qué? Porque tenemos una función que es del tipo cúbica. Si tenemos una función cúbica, lo que podemos hacer es graficarla. ¿Se acuerdan que cuando usaban análisis matemático tenían máximos y mínimos, puntos de inflexión? Bueno, eso lo podríamos aplicar en este caso porque es universo cierto. Y fíjense que gráficamente nosotros tendríamos, desde el punto de vista del problema en general, la variable x, en este caso, podría, para esta función, asumirse desde menos infinito hasta infinito. Y como era una variable, una función cúbica, acá tendríamos un mínimo, un máximo, obviamente resuelto aplicando las características de los modelos de análisis matemático. Y habíamos visto que tendríamos restricciones, digamos, dentro del ambiente de decisión. Las restricciones serían, puntualmente para este caso, vamos a mostrar un poco más grande el gráfico, eh, estaría que si hablamos de horas hombre, no podemos tener menos de 0 horas hombre, ni según las restricciones del gremio, en este caso, eh, eran 8, como máximo 8 horas hombre. Entonces, en esta zona gris estaríamos identificando el ambiente para las decisiones y los resultados posibles de la función, en este caso de decisión, sería la parte de la curva que estaría dentro de esta función. Matemáticamente acá tendríamos los ceros de la función, acá tendríamos el mínimo y el máximo, acá tendríamos la función creciente, la función decreciente, acá tendríamos los límites, en este caso, de esta función. Es decir, los límites de la variable de decisión serían entre 0 y 8, y los valores de este caso universo cierto serían eso. Obviamente, eh, deberíamos elegir el mejor resultado posible, que sería el que me estaría dando en este caso en el máximo. Fíjense que si acá en lugar de ser 8 el máximo de valores de horas hombre que se fuera posible hubiera sido, por ejemplo, 4, el entorno, en este caso de decisión, si hubiéramos tenido 4, el entorno de decisión hubiera sido solamente este, y la decisión óptima hubiera estado acá. Entonces, en ese caso deberíamos haber identificado justamente los valores correspondientes para este caso. Bueno, una vez identificado cuál es la decisión óptima, perdón, cuál es el máximo,
identificamos cuál sería la decisión óptima para este caso. Bueno, acá tendríamos justamente la resolución del caso, y había dentro de las preguntas, había una que decía: si el gremio quisiera poner un máximo de 5 horas, ¿cuál sería la decisión óptima? Bueno, teniendo en cuenta el gráfico, adelante, el gráfico que habíamos puesto, bueno, si la restricción fuera de 5, la decisión óptima la encontraríamos en ese lugar. Bueno, habría que hacer algunos cálculos en base a la función. Obviamente, como el 5 es un valor menor al máximo que teníamos en este problema, ese valor me estaría dando el resultado. Otro tema que se puede tener en cuenta cuando hacemos modelos de decisión en un universo cierto es la posibilidad de un análisis de sensibilidad, es decir, por ejemplo, ver hasta cuánto se podría llegar a reducir la cantidad de horas hombre desde el punto de vista del gremio, o, por ejemplo, si se hubiera más disponibilidad de horas, ¿qué ocurriría con la decisión óptima? En ese caso, fíjense que, si bien no es una restricción, si acá es un 10 esto, el valor del punto este, si produjéramos más, si tuviéramos más de 10 horas para este caso, no nos convendría estar produciendo, ya que tendríamos pérdidas que se generarían pérdidas desde el punto de vista de producción eh, negativa. Es decir, estaríamos tirando todo lo que hemos producido, por ejemplo, con lo cual nos daría valores negativos de la cantidad a producir. Desde el punto de vista de la función objetivo, no es una limitación de que haya valores negativos, pero sería preferible que no los hubiera. Ese sería preferible que no los hubiera, podría llegar a ser una de las metas que se defina como modelo de decisión. Bien, en cuanto a lo que sería decisión en universo cierto, esas serían las características que tendría un modelo de universo cierto. Cuando tenemos un universo aleatorio, normalmente las decisiones se van a basar en la esperanza matemática. Ahora lo vamos a ver más en un caso puntual, así justamente veamos las características. Y bueno, obviamente que para cuando tenemos variables aleatorias, tener la probabilidad es un valor que justamente define los modelos probabilísticos. Y bueno, en el futuro se deberían seguir presentando las mismas probabilidades para que tenga validez el modelo de decisión en un universo de riesgo. Normalmente las diferencias que puede llegar a haber son en cuanto a el valor, si acá estuviéramos definiendo los valores de la función de decisión. En algunos casos vamos a tener el modelo de decisión con poca variación, como sería este, o tendríamos un modelo de decisión con mucha variación si pudiéramos definir la relación con estos valores probabilísticos. O sea que la esperanza matemática, de alguna forma, sería una ventaja el poder usar las probabilidades o datos históricos disponibles, pero una desventaja el hecho de que puede existir mucha varianza para el análisis de esas variables aleatorias. Como habíamos comentado antes, deberemos definir los conjuntos de alternativas, el conjunto de estados en la naturaleza. No hacemos diagramas de influencia nosotros, pero podríamos hacer justamente un diagrama con la relación entre los resultados posibles de las variables. Si nosotros hemos definido variables y estado de la naturaleza, el diagrama de influencia solamente va a estar representando cómo se relacionan esas variables para obtener otras variables o las consecuencias o función de compensaciones. La compensación sería, en este caso, justamente
la función que pueda identificar un resultado en función del objetivo entre una decisión tomada y cada uno de los estados de la naturaleza que puedan llegar a ocurrir. Eh, en el momento de la probabilidad, o sea, para el cálculo de las consecuencias no nos afectan las probabilidades, pero para la toma de decisión sí, ya que estas consecuencias van a tener una determinada probabilidad de ocurrencia. Veamos, por ejemplo, vamos a hablar de matriz de compensaciones a una matriz donde justamente identificamos, por ejemplo, si fuera el costo de haber tomado la decisión 1 cuando ocurrió el estado de la naturaleza 1. Por ejemplo, si compramos 1000 unidades y nos demandan 1000 unidades, vamos a tener una determinada compensación. Si compramos 1000 unidades y nos demandaron 2000 unidades, vamos a tener otra determinada compensación. Esas compensaciones son valores ciertos, porque son resultados que se van a presentar cuando se combinen esas situaciones. Es decir, nuestra matriz de compensación debería tener todos los valores posibles que se pueden llegar a presentar para todas las decisiones que podemos tomar. Una función de compensaciones sería una función que nos permita identificar genéricamente todos los valores de estas matrices de compensaciones. En general, las funciones de compensaciones suelen estar asociadas cuando tenemos un problema de maximización o un problema de minimización. Normalmente los casos más comunes son cálculo de beneficio total, cálculo de ingreso total, cálculo de costo total, pero bueno, podrían ser maximizar cantidades, o minimizar daño al medio ambiente, podría ser maximizar la cantidad de personal o minimizar la cantidad de personal. En realidad el objetivo puede definir cualquier otro tipo de variable. Lo más común es acá para representar, se trata de identificar el beneficio y el costo. Y bueno, depende de algunos coeficientes que se pueden presentar. Normalmente podríamos hacer una relación de cuando los valores de la variable de decisión son iguales a los resultados de los estados de la naturaleza, cuando los valores de la función de decisión, los valores de la variable de decisión son menores a los valores de los estados de naturaleza, o cuando los valores de la variable de decisión son mayores que los estados de la naturaleza. A ver, por ejemplo, en el caso que dije recién, si compro 1000 unidades y me demandan 1000 unidades, numéricamente esa sería una relación que representa la igualdad en las variables y los estados. Si compro menos de lo que me demandan, bueno, podrían pasar diferentes consecuencias. Por ejemplo, que tenga que abastecer la demanda en su totalidad, o que pierda las ventas, por lo cual debería considerar un costo de oportunidad, o distintas características. Cada problema tiene su característica en particular. Por ejemplo, si compro más de lo que me demandan, ¿qué podría pasar? Que me sobre mercadería, lo cual debería o almacenarla, lo que me genera un costo de almacenamiento, a lo que me sobró, o venderla más barato con urgencia para que no se pierda. Yo, por ejemplo, si una verdulería tiene tomates y bueno, si no los vendo hoy, mañana los tengo que tirar, entonces los pongo de oferta. O compré mucho, entonces vendo más barato porque tengo demasiadas cantidades. O podría ser que si me sobra mercadería la tenga que destruir, y el destruirla me genera costos adicionales, ya sea el costo de compra o costos, por ejemplo, si lo que estoy procesando es uranio, tendré que hacer un procesamiento para destruir el uranio sobrante, ¿no? Si estoy en un matadero, por ejemplo, me sobran la sangre, me sobran los desechos, tendré que destruirlos de alguna forma que no dañe el medio ambiente. Eso podría llegar a generar costos adicionales. Bueno, acá tienen diferentes situaciones en donde, en general, lo que tendríamos es, si hablamos de un modelo de maximización de utilidades, precio de venta por la cantidad vendida,
menos precio de costo por la cantidad comprada. En general acá eh, vamos a tener eh, que tener en cuenta, bueno, las distintas características. Si tuve que tirar todo, fíjense que si X era mayor que Y, acá estoy asumiendo que el costo de esta mercadería sobrante se asume como pérdida. O si en este caso podemos decir eh, que tenemos que generar algún costo adicional para los sobrantes, tendríamos que identificar justamente a X menos Y como cantidad sobrante y su costo adicional para los casos en donde no sobra mercadería, o si por alguna razón tuvimos que almacenar lo sobrante, tendríamos que identificar la cantidad sobrante y su costo de almacenamiento. Por supuesto, en el caso de que tenemos que almacenar la mercadería sobrante, vamos a tener una característica particular. ¿Por qué? Porque si a mí me sobró y lo que me sobró lo almacené, a lo que me sobró no lo tuve que tirar, por lo tanto, en ese caso, el costo de compra sería solamente por lo que vendí. Acá tendríamos justamente la diferencia con los casos anteriores en donde teníamos que tirar la mercadería sobrante. Vamos a ver ahora un ejemplo sobre esto, así que eh, vamos a tenerlo en cuenta. Después, bueno, con respecto a las otras cantidades cuando es menor y, bueno, no debería haber demasiados problemas. Cuando compro menos de lo que me demandan, por ejemplo, puede ser que pierda la venta. En ese caso, considero solamente el precio de lo que pude vender, y lo que pude vender fue lo que había comprado, porque no tenía más mercadería. Pero si no, podría ser que considere como pérdida la ganancia no obtenida. O sea, si yo tenía 1000 unidades y me demandaron 3000, hubo 2000 que no las pude entregar, pero fueron ventas que yo perdí de hacerlas. En ese caso, podría considerar el costo de oportunidad como mercadería no abastecida. Normalmente eso suelen ser análisis, o sea, dos tipos de análisis diferentes. Uno es el análisis contable, que cuando no considero la ganancia no obtenida, o el análisis administrativo, o para las decisiones administrativas que toma el gerente generalmente, que es considerarlo como valores no obtenidos. Una tercera opción, cuando me falta mercadería, es justamente comprar la mercadería adicional. En los casos anteriores solamente podíamos vender lo que teníamos, pero si podemos comprar lo que nos falta, podríamos vender o abastecer toda la demanda, solo que tendríamos un costo normal para las compras que hicimos antes de tomar la decisión y un costo por reposición para todo lo que nos faltó. Fíjense que en este caso, si X es menor que Y, si X era la demanda menos lo que yo tenía sería lo que me faltó. O sea que siempre es importante tener en cuenta cuánto me demandan, cuánto ofrezco y la diferencia entre lo que sería lo que me faltó o en el otro caso lo que me sobró. A muchos les suele ser más fácil identificar de esa forma el análisis de las variables. Vamos ahora a un caso, eh, que vamos a ver dos principalmente. Uno de costos, en este caso, mm, vamos este sería el segundo archivo que tenían. Para un problema de costos, en este caso, una decisión de compra de pollo. En realidad el problema es simple, pero se puede aplicar a cualquier tipo de situación industrial que se nos puede llegar a presentar, ¿no? Si yo tengo un problema, estamos hablando de modelos probabilísticos, ¿no?
Supongamos que tenemos supongamos que tenemos el dueño de un restaurante que desea determinar la cantidad de pollos a pedir para atender la clientela del fin de semana. Se supone que conocemos la demanda, que puede ser 10, 20, 30, 40, 50 o 60 unidades. Ahora, no sabemos cuál de ellas se va a presentar, pero sí tenemos datos con respecto a la probabilidad de presentación de cada una de esas situaciones. Si nosotros analizamos el caso así como estaría en este caso, podríamos decir, y comprar menos de 10 unidades no deberíamos hacerlo porque si tenemos un mínimo de 10 que nos van a estar demandando, y comprar más de 60 tampoco tendría sentido porque si la máxima demanda que podemos tener es 60, lo demás sería sobrante. Bueno, teniendo en cuenta eh, datos básicos, podemos definir en cierta forma cómo es parte del ambiente para la toma de decisiones. Por otro lado, podríamos tener en cuenta cosas como si el proveedor nos vende decenas de pollos, nos vende unidades de pollo, nos vende docenas de pollo. ¿Por qué? Y bueno, porque si los que me venden los pollos venden decenas, podríamos establecer variables de decisión asociadas a estos valores que tendríamos las demandas posibles que se nos podrían presentar. Es decir, si me venden decenas, de a decenas, yo podría comprar 10, 20, 30, 40, 50 o 60 pollos cada vez que compre. Pero si me venden de a docenas, y bueno, ahí en ese caso podría decir, compro 0 docenas, compro una docena, compro 2 docenas, compro 3 docenas, compro 4 docenas o compro 5 docenas. Y bueno, en ese caso, las variables de decisión numéricamente van a tener valores diferentes que los posibles estados de la naturaleza que se puedan presentar. Continuando con el caso, tenemos datos adicionales, por ejemplo, en este caso, el comerciante paga 2, serían cientos de pesos en este caso, por ejemplo. Vamos a dejar 2 pesos porque es para hacer que el cálculo sea muy fácil. Y acá nos aclara que en el caso de conseguir más aves, porque la demanda agota el stock, la granja le va a cobrar 3 pesos por la entrega de los pollos en días no laborables. Es decir, si me falta mercadería, voy a tener que comprarla sí o sí. Acá nos está aclarando que la demanda no puede quedar sin abastecerse, o sea, no puede quedar demanda insatisfecha. No nos dice, pero implícitamente lo está haciendo porque me dice que lo que no compre a 2, lo voy a tener que comprar a 3. Por lo tanto, eso implica que tengo que abastecer toda la demanda. Muchos de los modelos, la demanda tiene que ser abastecida en su totalidad, justamente porque el valor de la pérdida del cliente es un valor incalculable desde el punto de vista de que es un costo muy alto o que la empresa no está dispuesta a aceptarlo o en algunos casos ni siquiera a calcularlos como políticas que corresponden al modelo de decisión. Bueno, en este caso, si ordena además, deberá guardarlos en una cámara frigorífica hasta el próximo fin de semana, lo que origina el costo de mantenimiento de 0,80 por cada pollo, 0,40 por cada pollo. Acá me dice que justamente lo que sobra no lo voy a tirar y que para lo que sobra el costo administrativo sería de alguna forma, o sea, la multa por haber elegido mal la cantidad y que haya sobrante sería de 0,40. Por lo tanto, en ese caso, lo que me sobra tiene la multa de 0,40 y a lo que vendí solamente deberé considerarle el costo del producto. En este caso no tenemos precio de venta, por lo cual
cuando analicemos nuestro modelo, lo primero que tenemos que hacer es justamente definir, clasificar las variables, enunciar las funciones de compensaciones, armar la matriz y determinar la decisión óptima. Cuando hablamos de definir y clasificar las variables, tenemos tres variables básicamente. Una es la variable de decisión, en este caso bastante simple, cantidad de pollos a comprar. Vamos a ver que en realidad no está clara si yo digo cantidad de pollos a comprar, porque la cantidad no la mido ni en unidades, ni en decenas, ni en docenas. Entonces lo que debería decir es número de pollos a comprar, pero tampoco me estaría diciendo cuándo. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque acá, en este caso, en el enunciado lo definía claramente. El dueño decía determinar la cantidad de pollos a pedir para tener la clientela del fin de semana. Pero, ¿qué le interesa saber al que compra? Y bueno, saber qué pedir a 2 pesos. Entonces, la unidad de tiempo sería antes de que ocurra la demanda o antes de que ocurra el fin de semana. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber cuánto voy a necesitar pagar a 3 pesos, ya que todavía no conozco cuánto nos demandaron. ¿Mm? Entonces, a mí lo que me interesa saber es cuántas unidades debo comprar a 2 pesos y en qué unidad de medida lo voy a estar trabajando. Por supuesto, como consecuencia, obviamente tendré cuántas tendré que comprar y cuántas tendré que almacenar después. Pero justamente al definir las variables es muy importante definir la unidad de tiempo, la unidad de producto, no, estamos hablando de la variable de decisión, la unidad de producto y la unidad de tiempo en que la estamos definiendo. Es decir, acá estamos definiendo cuántos pollos comprar antes de que se nos presente la demanda. Obviamente, la conclusión es que luego de conocer la demanda, poder identificar las compensaciones. Por otro lado, la otra variable sería el variable o estado de naturaleza, que esa estaba puesta en la tabla, que es el número de pollo demandado durante el fin de semana. Como dice número, no hace falta poner el número de unidades, pero haría referencia al número de unidades. Si hubieran sido decenas, ahí sí hubiéramos puesto o el número de decenas o decenas de pollos. Entonces es importante que la unidad de tiempo y la unidad de producto quede claramente definida. Luego de definir los valores de las variables en forma general, deberíamos poder describir los valores en forma discreta o individual para cada uno de los casos. Si no pudiéramos definir esto, obviamente estaríamos definiendo una variable del tipo continua y ahí tendríamos que resolverlo aplicando otro tipo de métodos particulares. Normalmente nosotros para modelos probabilísticos vamos a estar usando variables discretas, como se ya estaría presentando en este caso. En el caso de no tener exactamente los valores, por ahí lo que nos proponen en estadística es tomar una marca de clase o hacer otro tipo de situaciones que puedan llegar a presentarse. Nosotros vamos a estar tratando de buscar modelos lo más simples posibles para los casos que estamos analizando. Ahora, la pregunta sería, yo podría haber definido variables como comprar 10, comprar 11, comprar 12, comprar así hasta comprar 60. Y sí, el único problema es que estoy haciendo el modelo un poco más complejo, aunque sería más posible el resultado. O sea, acá tendríamos que tener en cuenta situaciones como que si los vendedores, los que nos proveen la mercadería, trabajan con unidades y obviamente en lugar de tener 6 decisiones, acá tendríamos, ¿cuántas decisiones ahí tendríamos si tomamos decisiones entre 10 y 60? A ver, alguien que me diga cuántas decisiones serían. ¿Serían 50, 51, 49? ¿Cuántas decisiones hubieran sido acá? 50, profe.
Y fíjate que entre 10 y 59 hubieran sido 50. Con la de 60 sería 51 en total. Ese es un error que a veces se soluciona contando con los dedos, pero cuando nosotros tenemos que incluir el extremo inferior y el extremo superior del intervalo, hay que hacer 60 menos 10 menos 1 para tomar de forma genérica los valores de las variables. O la forma más fácil que digo es agarrar los dedos y contarlos, y ahí nunca se van a equivocar. O sea, por ejemplo, suelen decir, si tenemos que nos demandan entre 0 y 5 unidades con la misma probabilidad de presentación. Y tengo que decir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 valores. Por lo tanto, si tienen igual probabilidad de presentación, un sexto sería la probabilidad en ese caso, para cada uno de los elementos. Si nosotros hacemos 6 menos 0, nos da 6, pero muchos se olvidan y hacen 6 menos 1 y les da 5 con una probabilidad de 0,20 cada uno y ya da cualquier cosa. Entonces, tener cuidado bien cuando se definen ya sean las variables de decisión o los estados de la naturaleza. Bueno, como habíamos dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo sería nuestra matriz de decisión y justamente cómo se presentarían las probabilidades. Si los estados de la naturaleza o los resultados posibles son las demandas que podíamos tener, estaban entre 10 y 60, la probabilidad se aplicaría para cada una de esas posibilidades. Por otro lado, normalmente hay algunos libros que lo hacen a las variables por columna, nosotros normalmente utilizamos las variables por fila. Entonces, cada una de las variables va a tener una relación en cada fila con cada uno de los estados de la naturaleza. Por ejemplo, dentro de esta tabla, acá tendríamos que identificar cuando compro 10 unidades, ¿qué pasa si me demandan 10? ¿Qué pasa si me demandan 20? ¿Qué pasa si me demandan 30? ¿Qué pasa si me demandan 40, 50 o 60? En algunos casos no podemos armar ninguna función y tenemos que calcular todos los valores en forma manual independientemente de los datos. Pero para este caso puntual, nosotros podríamos establecer una relación entre las dos variables. O sea, si nosotros hemos dicho que X es la cantidad a comprar, llamémosle antes de que ocurra la demanda, o sea, cantidad a comprar a 2 pesos, y sería la cantidad que nos van a estar demandando, ¿sí? O sea que tendríamos nuestro variable de decisión como X, nuestra variable de estado o estado de naturaleza como Y. Cuando yo compro exactamente lo que me están demandando, podría decir, y bueno, si compré y vendí exactamente lo mismo, y cada unidad que compré la compré a 2 pesos, podría establecer una función que me diga 2 por X en la relación para nuestra compensación. La compensación debe reflejar el objetivo que estamos analizando, es decir, en este caso, analizamos los costos. Por lo tanto, la compensación deberá expresar el costo por haber comprado X unidades y que nos demanden Y unidades. La función en este caso de compensación es si compro menos de lo que me demandan. Normalmente para algunos les cuesta más decir cuando X es igual que Y, cuando X es menor que Y, cuando X es mayor que Y. En ese caso yo les recomiendo decir cuando compro lo mismo que nos demanden, cuando compro menos de lo que nos demanden, cuando compro más de lo que nos demanden, porque a lo mejor les da una imagen diferente del problema que estamos analizando. Ya que si digo, cuando compro menos de lo que me demanden, lo que voy a tener que decir es, lo que compré, lo compré a 2 pesos, y lo que me faltó, lo compré a 3. Entonces, lo que compré fueron X unidades, y las pagué a 2 pesos cada una. Y lo que me faltó, ¿cuánto me faltó? Y si me demandan Y compré X, Y menos X es lo que me faltó. Entonces, cada unidad de la que me faltó la pagué a 3 pesos. Entonces,
De esa forma, tendría la relación para, bueno, no me deja marcar esa parte, tendríamos 3x menos y justamente el cálculo de costo. Costo de lo que compré más costo de lo que me faltó y tuve que reponer. ¿Mm? Por otro lado, tendríamos la relación de cuando compro más de lo que me demandan, es decir, si compro más de lo que me demandan, me va a sobrar mercadería. Lo que sobra lo voy a almacenar, ¿Mm? Pero no lo voy a tirar. Ahora, como lo voy a almacenar, a lo que me sobró le voy a dar un costo o una multa, y a lo que vendí le tendré que considerar el costo de la mercadería vendida. Es decir, si a mí me demandaron I unidades, en este caso, las I unidades que me demandaron me costaron 2 pesos cada una. Y lo que me sobró sería X menos Y, o sea, yo había comprado X, me demandaron Y, X menos Y, me sobra, y lo que me sobra, pago la multa. ¿Mm? Ahora, un error que se suele cometer acá es incluir los 2 pesos del costo de la mercadería. La mercadería, si me sobró y quedó almacenada, no tengo que asignarle el costo en el momento de la compra. ¿Por qué? Porque el error es haber comprado de más y almacenar. El error será multado con una relación financiera a eso. El error financiero podría ser eh, tener en cuenta los costos, ya sea de, si acá estamos almacenando en un frigorífico, podría ser el costo de electricidad por mantener el frigorífico encendido, podría ser el costo del lugar físico donde está almacenado el frigorífico, podría estar el índice relacionado con el préstamo que tuve que pedir para poder guardar la mercadería almacenada, pero el producto sigue existiendo, por lo tanto el costo del producto no está incluido ahí. Le podré poner una multa al costo, o sea, un costo del 10% del valor del producto, pero siempre es una multa por lo que sobró, no el valor, no el costo de la mercadería. Ahora, si tuve que tirarla a la mercadería, en ese caso, sí. O sea, pero si no la tuve que tirar, no debería asignar el costo para ese tipo de situación. ¿Sí? Este es lo que suele costarles un poco más para armar muchas veces las funciones de compensaciones. Siempre todos los datos se deberían hacer en base a lo que esté descrito en el problema que estamos analizando. Entonces, cuando hablamos de función de compensaciones, nos estaremos refiriendo a ese tipo de casos. ¿Cómo sería la matriz? Y bueno, la vamos a armar. Si tenemos tres funciones, de alguna forma, uy, no está anotado acá. ¿Se acuerdan? La primera función era cuando x es igual que y, 2 por x sería el cálculo que deberíamos tener en cuenta. Y bueno, acá vemos que x igual que y ocurre en una diagonal principal. No es algo que siempre ocurra, pero bueno, en este caso sí ocurrió. Por lo tanto, 2 por 10, 20, 2 por 20, 40, 2 por 30, 60, 2 por 40, 80, 2 por 50, 100 y 2 por 60, 120. De esa forma tendríamos una forma genérica de calcular todos los valores. Podríamos haber hecho el cálculo individual en cada una de las tablas sin necesidad de haber hecho la función de compensaciones. Normalmente usa mucha planilla de cálculo, generalmente en las empresas, y por eso es importante el uso de las compensaciones o la función de compensación. Veamos para el caso en donde, a ver, eh, pregunta. Yo complete en este caso todos los valores acá que están a la izquierda de esta diagonal principal. ¿Qué ocurrió en esta parte? ¿Que x era menor que y o que x era mayor que y? Estoy preguntando. O sea, ¿x es menor que y o x es mayor que y en la parte que está completada en este caso? X es menor que Y. A ver, veamos. Si yo digo que x es 30 y es 10, en realidad, no, x es mayor que y.
Queda mayor. Compré 30. Bueno, eso es es muy importante tener en cuenta porque después nos equivocamos de fórmula. Si yo compré 30 y me demandaron 10, vendí 10 y me sobraron 20. Veamos la fórmula. Si yo hice la fórmula, cuando X es mayor que Y, tendría que decir 2Y más 0,4 X menos Y. O acá a algunos les puede ser más cómodo también hacer un cálculo adicional. Por ejemplo, y si yo tengo 2Y más 0,4x menos 0,4y. Esto lo podría poner como 2y menos 0,4y sería 1,6y más 0,4x. Estamos hablando de costos siempre, ¿no? Entonces, en lugar de hacer esto, hacen esto. Bueno, si es fórmula, es más fácil aplicar esta. Si los cálculos que tenemos que hacer en forma manual, a veces es más fácil hacer este otro cálculo. Veamos en la tabla. En la tabla fíjense que, por ejemplo, el 24 sería este valor sería. Y el costo sería, compré 20, nos demandaron 10. 2 por 10 más, compré a 3, no, estoy comprando más de lo, sí, sería, 0,4, profe. sí, eso es lo que quería borrar. 0,4 por lo que me sobró. 20 menos 10. O lo que sería lo mismo, aplicando esa fórmula que pusimos antes, sería 1,6 por 10 más 0,4 por 20. O sea, cualquiera de las dos formas me está describiendo, me debería dar el mismo resultado. Eh, por eso depende de cómo lo hacen, y por ahí es más fácil hacer un cálculo que otro, pero en realidad, eh, si calculamos el 72, sería cuando tenemos un X60 y cuando tenemos un Y30. Es decir, acá tendríamos 2 por 30 más 0,4 por 60 menos 30. Entonces, eso me va a estar dando 72. Entonces, fíjense que para este caso teníamos X mayor que Y a la izquierda, pero bueno, no siempre les queda de esa forma la matriz. A veces ni se puede armar tipo triangulares, submatrices triangulares, ni nada por el estilo. En algunos casos hay que hacer cálculos manuales, ¿sí? Bueno, veamos en la otra parte. Acá, para que nos recordemos. Para hacer, por ejemplo, cuando compro 20 y me demandan 50. ¿Sí? Si yo compro 20 y me demandan 50, tendría. Y voy a vender 50. Entonces, por lo tanto, a 2 pesos compré las 20 unidades y a 3 pesos compré las 50 menos 20. Lo hago acá porque está vacía justamente la celda. Veamos la fórmula para que la recordemos. En este caso sería cuando x es menor que y, 2x más 3 por y menos x. Bueno, y en este caso estaríamos
haciendo referencia a este valor 130. Por supuesto, deberíamos calcular toda la matriz. ¿Mm? Y bueno, y nos queda de alguna forma toda la matriz armada. ¿Mm? Eh, ah, les recomiendo practicar un poco con cálculos manuales, porque eso ayuda mucho a fijar la forma de armar las fórmulas. Eso suele ser muy importante. Entonces, una vez que hemos podido armar la matriz de compensaciones, estoy tratando de borrar. Profe, ¿qué Sí, es lo que representaba cada valor de las celdas? eran costos. Costos. El Bien, costo de compra para abastecer toda la demanda, más el costo de almacenamiento si hubiera. En bien, el gracias, caso, profe. claro, en el caso de que compro menos, el costo de lo que compré más el costo de lo que me faltó. En caso de compre de más, el costo de lo que compré para vender más el costo de almacenamiento de lo que me sobró. En este caso, eso estaría representándose en nuestro problema de decisión. Bien, desde el punto de vista de ya sea un problema de decisión universo incierto o universo aleatorio, las variables, los estados se definen de la misma forma, la matriz de compensaciones también, la función de compensación también, pero a la hora de tomar la decisión en los modelos de toma de decisión bajo riesgo, es decir, con probabilidades, va a ser diferente lo que es la función de decisión y la decisión óptima. ¿Mm? O sea, nosotros acá tendremos es la matriz de compensaciones que representan las compensaciones, todas las compensaciones posibles que se pueden obtener para cada una de las decisiones posibles. Ahora tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, X1 es mejor que todas las otras alternativas en una de las situaciones, pero es peor con respecto a todas las otras alternativas en alguna de las situaciones. Y de la misma forma, podemos ver que siempre hay alternativas que son mejores que otras. Por ejemplo, X2 es mejor que todas las otras a veces y es peor que todas las otras a veces. Inclusive hay otras que son mejores que ella. Es decir, no podemos establecer ninguna relación de preferencia estricta entre esas alternativas de decisión. Es por ello que nosotros tendríamos que definir justamente el criterio de decisión para esa toma de decisiones. El criterio de decisión es lo que me va a definir cómo es la fórmula que utilizaré para transformar estas compensaciones en un valor comparable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo probabilidades, una buena forma de aplicar sería usar la esperanza matemática. ¿Mm? Es decir, la esperanza matemática, bueno, acá voy a hacer el cálculo para este. Por ejemplo, voy a hacer el cálculo para la fila de X6. O sea, la esperanza matemática acá sería 40 por 0.10 más 56 por 0.20 más 72 por 0.30. Recuerden que la suma de las probabilidades siempre tiene que dar 1. Si no les da 1, acá me falta poner un más. 88 por 0.20 más 104 por 0.10 más 120 por 0.10. Es decir, la esperanza matemática no es otra cosa que calcular el valor esperado para la variable de decisión que estamos analizando. Es decir, cada valor, cada compensación por la respectiva probabilidad.
Recordemos que bueno, están acá arriba los estados de naturaleza y esta era la probabilidad que le correspondía a cada estado. Lo mismo deberíamos hacer para x5, lo mismo deberíamos hacer para x4, lo mismo deberíamos hacer para las otras variables de decisión. Ahora, una vez calculado eso, en este caso, el cálculo que acabo de hacer sería el que corresponde a 76,8. Sería ese. La fórmula que aplicamos, normalmente vamos a llamar d de x a la función de decisión, es decir, la función que nos permite identificar los valores que yo utilizaré para tomar las decisiones. Sería, lo podemos poner como la esperanza variando y de las compensaciones de XY, o si usamos subíndices, podríamos decir C de IJ o C de X sub I serían las compensaciones. P sub J sería las probabilidades de los estados J, quiere decir que J representa cada uno de los estados, y tendríamos que calcular esta sumatoria para cada uno de los I, para cada una de las variables I. Entonces, la compensación, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando dije I sería los I latina, ¿no? Acá. Por ejemplo, cuando hablamos de la variable 6, acá tendríamos 6,1 por P1 más 6,2, 6,1,1, no, C, 6,1 por P1 más C, 6,2 por P2 más C, 6,3 por P3 más, y así, para J que va desde 1 hasta M, donde M son los estados de la naturaleza. En este caso, M sería 6. Esta sería la fórmula que aplicamos para hacer, en este caso, el cálculo de las funciones de decisión. Fíjense que, por ejemplo, cuando x1 era 10, acá sería 20 por 0,10, más 50 por 0,20, más 80 por 0,30, más 110 por 0,20, más 140 por 0,10, más 60, más 170 por 0,10. La suma de eso, 89. Después verifiquen los demás valores y tendríamos que la función de decisión para cuando compramos 10 pollos antes del fin de semana nos da 89. Cuando compramos 20 nos va a dar 80,40. Cuando compramos 30 nos va a dar 74, 60. Si compramos 40 nos da 73. Si compramos 74, 50 nos da 74. Y si compramos 60 nos da 76. O sea, los costos van variando dependiendo de cómo fueron las probabilidades y cómo fueron los estados, las compensaciones. Ahora, una vez que tenemos esta función de decisión, que estaría expresada como d de x, lo que tenemos que hacer es tomar la decisión óptima. Sería d de x asterisco, o sea, el valor óptimo de dx. ¿Cómo obtenemos el valor óptimo de dx? Y bueno, si tenemos variables x, de estos valores de x, o sea, para estas x que tenemos acá, de los valores de la función de decisión de dx, elegiríamos la menor. A eso lo escribimos como de los d de x que tendríamos disponibles, variando x, es decir, x1, x2, x3, x4, x5, x6, obtenemos o elegimos el mínimo de los d de x. Entonces, ese me va a estar dando el valor correspondiente a la decisión óptima. Obviamente, el valor que me dé eso va a ser lo que llamamos x óptimo. En este caso, el valor 73 sería el valor óptimo de dx, que estaría referido a la decisión óptima x4. 73, ¿por qué? Porque es el menor de los costos posibles,
Y x4 es el óptimo, ¿por qué? Porque es la que nos permite obtener el menor costo. Entonces, la decisión óptima sería comprar 40 pollos anticipadamente para el fin de semana, para nuestro problema de costos. Si el problema hubiera sido de maximización, acá en lugar de ser mínimo de x, hubiera sido máximo, variando x de x. Si el problema hubiera sido de máximo, en el modelo con valores esperados, sería exactamente la misma fórmula, porque lo que estamos calculando es valor esperado o probabilidades. Veamos. ¿Qué pasaría si en lugar de, y ahí ya estaríamos entrando en un universo incierto, qué pasaría si no conociéramos las probabilidades o, digamos, no creemos que esas probabilidades se sigan presentando en el futuro? ¿Sí? Por alguna razón que no nos dice ahora, pero ¿qué pasaría si no las conociéramos? Si no conociéramos las probabilidades, estaríamos en lo que llamamos universo incierto. Hoy vamos a trabajar solamente con el caso este, pero vamos a ver las distintas situaciones de universo incierto. 10 minutos nos quedan, bueno, todavía nos quedan 3 minutos, 4, pero vamos a tomar hasta la 1 y ahí lo completamos. Si no conozco la probabilidad de presentación, estaría en un universo incierto. Para eso existen varios criterios que podemos considerar. Uno, que lo llamamos criterio de Wolf o criterio pesimista. Criterio de Wolf o criterio pesimista generalmente dice, de lo que puede ocurrir me va a ocurrir lo peor. Entonces la decisión tiene que tomarse en base a esos resultados. Si yo hablo de costos, lo peor para cuando decido X1 sería el peor costo, 170. O sea, en caso de mínimo, el máximo valor de las compensaciones. En el caso de decidir por 20, el peor costo sería 160. En caso de decidir por 30, el peor costo sería 150. En caso de decidir por 40, el peor costo sería 140. En caso de decidir por 50, el peor costo sería 130. Y en el caso de decidir por 60 también. Es decir, para un problema de costos, el máximo variando y de las compensaciones sería el que me identifica los valores de la función de compensaciones. Ahora, de los costos, para tomar la decisión debería elegir el mejor de todos. Entonces, entre 170, 160, 150, 140, 120, el mejor de todos sería el más barato. Es decir, si teníamos los costos, el mínimo de los costos, variando X, sería el mejor resultado posible. Entonces, de esa forma tendríamos nuestra decisión óptima. Para el caso del problema aplicando criterio de Wolf, sería la decisión X6. Tiene una crítica el criterio de Wolf que, bueno, a veces no lo consideran útil, eh, pero, por ejemplo, es útil en los casos en donde hay una empresa que está con problemas críticos y tener gastos adicionales podría generar que la empresa vaya a la quiebra. Entonces, suele ser bueno tener cuidado en las decisiones. Por ejemplo, podría ocurrir, por ejemplo, una situación similar a esta. Eh, Supongamos que tenemos un -1 y 1 y un -1.
100 y 100. ¿Mm? Es decir, si este problema fuera, en realidad casi que para costo y para beneficio es más o menos lo mismo. Si hablamos de costos, el peor costo sería el 100 y el mejor costo sería esta alternativa. Supongo que aparte de esto tenemos una probabilidad, o podemos decir que tuviéramos una probabilidad de 0,50 y 0,50. Fíjense que en este caso el valor de dx me daría 0 y para la primera situación también el valor de x, de d de x me daría 0. Ahora, ¿son iguales los valores esperados? Numéricamente sí, pero la diferencia es el riesgo. O sea, alguien puede estar dispuesto a perder 100, o sea, perder 100, si puedo ganar 100, pero eventualmente hay gente que no estaría dispuesta a ese tipo de situaciones. Bueno, el criterio de Wald soluciona, por una parte, eso, pero a la vez genera una crítica que sería, y bueno, para aquellos que están dispuestos a asumir el riesgo, el criterio de Wald no sería muy importante porque, porque por no arriesgarme a ganar, a perder 100, tampoco puedo ganar otros 100. O lo que podría haber sido otro caso, por ejemplo, si hubiéramos tenido, supongamos, vamos a poner 0 y 1.000.000 o 1000, y otro que tenga 1 y 1, por ejemplo. Estamos hablando, en este caso, supongamos que fueran ganancias. La peor ganancia en la primera fila sería 0, la peor ganancia en la segunda fila sería 1. Quiere decir que si yo tomo la mejor ganancia, debería elegir un 1, pero ante una ganancia casi similar, estoy perdiendo de obtener una ganancia muy superior. Bueno, podría ser exactamente lo mismo a un análisis de costo, pero para que se vea mejor. Entonces, la crítica es, a veces se pierden grandes costos de oportunidad en el caso del criterio de Wald, cuando en algunos casos es necesario porque la empresa tiene problemas críticos para la resolución. Bueno, el criterio de Wald sería uno de los criterios que usamos cuando no conocemos los datos históricos. Otro Profe, criterio, sí, tengo una pregunta. ¿Por qué dio distinto? Con el criterio igual dio 60 podos y en el anterior dio... porque es otra forma en la que tomamos la decisión. O sea, el criterio sería el tipo de funciones o fórmulas que aplicamos para la decisión. Podría ser que haya un gerente o un decisor que sea muy cuidadoso y considere las pérdidas como algo muy importante, o podría ser que haya un decisor que considere la ganancia no obtenida como muy importante. En ese caso tiene dos situaciones diferentes, o sea, dos tipos de decisores distintos, tienen forma de analizar diferente el problema eh, de decisión. Obviamente el criterio de decisión lo tiene que definir el que toma las decisiones. En este caso nosotros vamos a ver un modelo probabilístico, en el caso del que vimos anterior con la esperanza matemática, un modelo, el criterio de Wald, un modelo del tipo pesimista, no necesariamente va a dar los mismos resultados, porque obviamente las formas de tomar las decisiones son diferentes. Vamos a ver un criterio que sería el criterio de Laplace, en este caso un criterio de X probabilidad se le llama. Si no tiene datos, esta persona dice, vamos a asumir que todos los eventos tienen la misma probabilidad de presentación. Entonces, hay situaciones en donde suelen ser muy parecidas las probabilidades o no hay nada que justifique que sean diferentes.
Entonces, justamente acá lo que hace es darle la misma probabilidad. Y tenemos otro criterio que en este caso Urwix fue uno de los que trabajó durante todo el siglo pasado para modelos de decisión, inclusive le dieron un premio Nobel para modelos de decisión. En este caso, Urwix asume un mejor resultado y un peor resultado con su respectivo índice. Y hay otro que sería un criterio que le llamamos criterio Savage, en donde considera costos de oportunidad. Y bueno, para no extenderme más, muestro cómo sería el criterio de Laplace. O sea, si le voy a dar la misma probabilidad de presentación a todos los casos, vamos a definir, por ejemplo, a M como el número de estados de la naturaleza. Fíjense que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, son 6 estados. Quiere decir que M sería 6, sería el número de estados. Y lo que le voy a asignar es una probabilidad de 1 sobre M a cada uno de los estados de la naturaleza. O sea, todos tendrían la misma probabilidad. Sería aplicar la esperanza matemática o aplicar la fórmula con la sumatoria, en este caso 1 sobre m por la sumatoria de los costos. 40 más 56 más 72 más 88 más 104 más 120 dividido 6. Eso daría 80. Es decir, tendríamos 36 más 52 más 68 más 84 más 100 más 130 dividido 6. Eso me da 78,33. En este caso, criterio de Laplace da la misma probabilidad a todos. Si conocen las probabilidades, no tiene sentido usar el criterio de Laplace. Ahora, si no las conozco, sería una alternativa a algo que no conozco, es decir, de no conocer nada, ahora tengo por lo menos un dato adicional para tomar las decisiones. En caso de costos, nuestro problema de decisión sería 95, 87, 82, 79, 78 y 80. El menor costo sería el 78, por lo tanto, la decisión óptima sería comprar 50 pollos. Es decir, fíjense que en el criterio de la esperanza matemática, teniendo probabilidades, la decisión era, vamos para arriba, acá la decisión era, voy a borrar esto, así no me molesta. Compra 40. Si tengo probabilidades, compro 40. Con esas probabilidades. Si aplico criterio de Wald, criterio pesimista, me va a ocurrir lo peor de lo que podía ocurrirme. La decisión óptima era comprar 60. Comprar 60. Y si aplico el criterio de Laplace, considero que todos los eventos tienen la misma probabilidad y en ese caso hubiera sido comprar 50. O sea, los criterios obviamente son diferentes. Ahora, el criterio de Laplace, comparándolo justamente con el criterio de Wald, suele tener algunas referencias como es posible que 170 como ganancia tenga la misma probabilidad de ocurrencia que un 20, en este caso hablando de costos. Y bueno, justamente a veces el hecho de que los estados tengan la misma probabilidad, así en forma genérica para definirlo, no necesariamente lleva a resultados del todo razonables, ¿no? Entonces, a veces el criterio de Laplace no es del todo aplicable y teniendo en cuenta que también en situaciones posibles un 170 podría llevar a que la empresa tenga problemas económicos y se termine fundiendo, justamente no siempre es aplicable el criterio de Laplace y bueno, cada criterio tendría justamente sus ventajas y sus desventajas. Al criterio de Urwix y el criterio de Savage lo vamos a ver en la próxima clase.
Y bueno, pero en ese caso vamos a estar viendo los problemas. Un problema de máximo en el caso del ejercicio que habla de florería. Así que, bueno, en realidad es lo mismo casi entre máximo y mínimo. Lo que cambia es cómo se analiza la función de decisión, excepto en el criterio de Savage, que tiene una modificación, pero cada uno tendría sus fórmulas específicas. ¿Mm? Continuaríamos entonces con la próxima clase para los criterios que estaría faltando. No sé si te respondí a la pregunta que me habías hecho de por qué eran diferentes los distintos criterios. Es diferente la fórmula que aplicamos para la toma de decisiones. Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas respecto de esa fórmula. Sí, Bien, profe. listo. Bueno, por hoy los dejo. Que le vaya muy bien en el examen el sábado. Fíjense si puedo hacer alguna pequeña prueba para ver cómo funcionan los valores al cargarlos. Sería bueno y bueno, nos vemos el sábado. A las 2 de la tarde era, ¿no? Profe, ¿puedo hacer una consulta sobre el parcial? Diga, pero Eh, déjeme que dejo de compartir, o mejor dicho, dejo de grabar y